Maria de Ave da outra mensagem completo para nós. Nós estamos indo ribaltar ali na Alemanha, na Ibéria. A ideia da carreira sobre a ave que não está celebrando o sacrifício de Cristo. É o único dia do ano quando não está celebrando o santo sacrifício de Cristo da Tierra Santa. Sobre Jesús amor. De acuerdo con la tradición, no está celebrando en eso, sino como está acompañando a Jesús y todo de Jesús, su sufrimiento en la cruz. Ahorita no está adorando a Cristo en la cruz. A veces no está sushi de cruz como forma de adoración. No hay palo sino a Cristo, sobre Cristo y el palo había uno. Sobre el palo aquella que vive sangre preciosa de Cristo. Y Cristo había uno por su cruz. A veces ahora nos asume Jesús de la cruz. Ahora nos adoramos a Jesús de la cruz. No nos asume un vida padre, aunque no se asume un vida padre, pero en verdad la universidad está Jesús por la cruz. Llame a Dios, llame a Jesús, dame a los que la hacen. Mi hermana, para que pudieran entender que Jesús, el cruz estaba de invitación y maldición. Estaba un instrumento de condenación. Jesús estaba que era condenar el amor de la cruz. Inclusive para el romano, su nombre refleja su unidad. Sobre el hombre que queda casi expulsado, que queda bajo la historia del pueblo bajo de turcos. Y en este sufrimiento de la cruz estaba un sufrimiento que mi mente estaba deseando. Estaba un sufrimiento físico y estaba un sufrimiento psicológico. Sobre la promesa, una alta carga sobre luz, no andaba tan sutil, no andaba del sueño. Y promesa, una estaba tan carga sobre luz, el soldado andaba tan insultado, Jesús andaba tan carga sobre luz. Y estaba tan carga el instrumento o el cruz, caminar estaba el mundo crucificado. Usted quiere psicológicamente en su pensamiento estaba tan difícil, o estaba tan cargando el palo, una andaba ahí para incluso para matarlo. Y botaba de un cargué, te lugar a mí la botaba en morir. Difícil. Y digo, a mí te botaba años solamente insulto. Jesús atoma su cruz y acá, arriba su cruz, penalidad camina de trabajo. Y en su primer mes, bien crucificado, estaba demasiado doloroso. Pasó todo su peso, estaba caído bajo su herida y la sufría en su mano. Pero si estaba atada, el peso de su culpa vaya abajo, loco mi posición fue crucificado en la entrada de ti, estaba misasiti, falta de aire. Y estaba misa muy de asfixia. Que hoy normalmente lo que el crucificado estaba curva y su culpa. Pero ahora estaba y su culpa, estaba así dolor de su mano y de su pierna a todo. Quizá que estaba de lucha en crucificado. Para él no morir, estaba ahí su culpa, pero lamentablemente el dolor estaba así, cada día más, estaba así de falta de su aire y atmósfera. Y así, el por dura 2 o 3 días para morir.
estaba un sufrimiento demasiado doloroso y difícil. Sin embargo, hermano, nel tempo di Gesù stava un biscione maldicionato. Pero ora la resurrección llega. Tutte cose cambiano. E il biscione non stava da te, un'altra da te, di cruz, ya no estaba un instrumento di maldición, sino que estaba un instrumento di salvación. Ahora, después de cristiano, aprende cubamente y cruz en la salvación. Y nada camisa Cristi su cruz. Nada camisa el conocimiento de cristianismo, hermano. Nada camisa Cristi con cruz. Nada camisa pone en cruz, prima su lugar de devoción. Pasó ahora nada también cruz, nada también el instrumento, nada también Jesús crucificado, nada también el amor de nuestra cabeza. Pasó la manera sacamos la cabeza, estaba la semana así tanto por la bata e la cuna sometida para nos dañar salvación. Ya no da un instrumento de maldición. Está de salvación. Está pensando está visto por orgullo nosotros. Los cristianos tienen cruz. Sobre el cruz está nuestro orgullo, el cruz está el signo de nuestra salvación. Signo de cristianismo está el cruz. Y Jesús y la cruz avisa siempre palabras. Un día está tu cosa queda cumplir. Que la de la cruz, tu cosa queda cumplir. San Juan de la lectura, como sabéis, de la cabeza, pensar que eso se ve para la escritura queda cumplir. Y tu cosa queda cumplir. El amparo es de nos. Pero también de la cruz, Jesús ha dado perdonar al Señor sobre la cosa y con la gracia. Y Jesús también avisa al ladrón, tú estabas tratando de llegar o estabas arrepentido, no voy, yo estaba ahí, o estaba ahí conmigo en el paraíso. Y también el aprendió su paña, su vida, su sangre, y también el ayudarnos lo que el único usted ahí en la vida, su mamá, que la vida principal hasta mamá hasta yo. Y tú dices que la cristiana está a aceptar a María como su mamá. Y también ella proclamaba, pensando como sabéis que el diablo no se canta. Señor, tata de poco, abandoname. Tú te comienzas con una proclamación de dolor, pero al final está finalizando una proclamación de confianza de Dios. Pasó de ti poder. Y también Jesús avisa y dice, y la luna un buen bebé, pero el Señor trata lo que trata de desear, trata de ser alma, trata de ser virtud de nosotros. Para nos unir y ver. Y la final, la última palabra que la visita, trata y la entrega el Espíritu. Y nada de cosas queda cumplido. Siete palabras más importante para nosotros. Pues sobre el último siete palabras de Jesús. Ahora nosotros tenemos, por ejemplo, un ser querido, papá y por nosotros. Hoy vivía nuestra cosa y el último curso fue la visión. Nuestra cosa del último situación no sabía con él. No sabía que lo último curso a compartir con él. Con el cristiano del Deus de Jesús también acorda y el último siete palabras de Jesús avisa de la cruz. Para acorda y no me se acorda de nada. Tomaron la cruz en sus sabéis. Manera avisa, la cruz ya no estaba un signo de maldición, estaba un signo de victoria. ¿Y cómo? Pasó de la final
estando a crucifique cruz de Jesús, nada de odio, Jesús estimará por nada Señor. Si nada rebelía contra Dios, contra Jesús, su palabra, Jesús a obedecer su trata de caminar en su vida, el haberse en rebeldía, el haberse de odio, el haberse de violencia para medio de mansedumbre, el haberse de mentira para medio de verdad. Jesús por haberse para medio de su omnipotencia, de su poder, de su fuerza, para enfrentar a Dios, pero él no haberse para medio de su poder, sino que él haberse para medio de su amor. Y él haberse odio o amor. Él haberse mentira o verdad. Él haberse violencia o mansedumbre. Él haberse rebeldía o obediencia. El peseiro humano de cruz como signo de victoria para nosotros. Jesús haberse para nosotros y ayuda a nuestro Espíritu Santo. La final que ha entregado su Espíritu a cada uno de nosotros. Un último curso humano. De cruz también enseñanos, además de victoria de Cristo, por tu cosa de nos vida, tú lo que nos hace de nos vida, de un esfuerzo. Ahora aquí el mundo está proclamado hoy día lo que está más fácil, obtener poder para el día más fácil y no para medio de un sacrificio. Que pareja hasta que le fueran a la casa, no va a ir feliz, pasando, pero no. El matrimonio está, crece del amor y crece de la felicidad de los juntos. De felicidad, de amor, un antiguo traje, a medio de perdón, a medio de misericordia. Y el cruz también enseña a hacer. Si no es que todo lo malo y muy feliz, si no es que ayuda a mucho joven para estar un ciudadano ejemplar, si mayor anda por allá, ¿qué estaría nada? A medio de sacrificio, a medio de esfuerzo, nos está todo los objetivos, a medio de nos carga nosotros. A veces Jesús nos avisa. Si vos también decís, con esta carga, o cruz. A sobre la cruz, también la ciña nos posibilita lograr algo y dijo a esforzarnos. No hagan todo gratis. Jesús nos haga todo gratis. Y porque hay un curso fácil, al final la va a perder. Esfuerzo, tan importante. Háganos seguir los universos. Háganos seguir contemplando, Señor Jesús de la cruz. Háganos decir Jesús todo lo que Él sufre para nosotros. Pasó de su sufrimiento tiene valor. Háganos señal de Dios de Jesús. Usted signo de victoria para nosotros. Y usted síguenos con esfuerzo, paciencia y su fruto. Un fruto abundante. Para nosotros, el fruto abundante da salvación y vida eterna. Amén. Gloria a la Padre, a la Hijo y a la